Que te toque hacer horas extra es algo que a nadie le hace gracia. Pero ¿qué pasa cuando eres tú mismo el que decides trabajar de más? El mercado laboral se ha convertido en una especie de gimnasio en el que debemos machacarnos si queremos obtener resultados. Un lugar en el que si quieres destacar ya puedes echarle horas o seguirás siendo uno del montón. ¿Estamos normalizando la autoexplotación laboral? ¿Aplicamos la misma mentalidad de la productividad del trabajo a nuestra vida privada? ¿Por qué trabajar 24/7 está bien visto en personajes como Rafa Nadal o Ibai? ¿Nos estamos convirtiendo en personas empresa? ¿Dentro? Gameplays. Hola, hola, queridísima, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Espero que no te encuentres en la misma situación profesional que yo, porque bueno, este programa prácticamente me lo han dedicado mis compañeros a mí. La autoexplotación, querida, cuando tu relación con el trabajo, bueno, pues se vuelve un poquito pues viciosa, ¿no? Viciosa. Yo tengo que decir que disfruto mucho de lo que hago, entonces, bueno, la autoexplotación tiene ahí como unas delgadas líneas que tienen que ver con la toxicidad laboral, pero bueno, seguramente a lo mejor te encuentras inmersa en cualquiera de estas situaciones. También desde una perspectiva de clase hay una relación tóxica con el trabajo, sin duda, y vamos a darle muchas vueltas con una mesa de absoluto ensueño, pero antes, como siempre, para ubicarte, el vídeo al efecto. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo en España es de 8 horas al día, pero la digitalización laboral, los altos niveles de competitividad o la cultura de la meritocracia son algunos factores que la están alargando. Realmente hay mucha gente que se esfuerza y lamentablemente no consigue una mierda. El esfuerzo no equivale al éxito porque si no todo el mundo se esforzaría mucho. La precariedad laboral, así como la denominada hustle culture o cultura del ajetreo, están fomentando un estilo de vida basado en la autoexplotación y la hiperproductividad. Tengo que llegar ahí porque si no soy menos, porque si no, no valgo, porque si no soy una decepción. En detrimento de la salud mental. Y que no podemos ser productivos y eficientes a costa de cualquier cosa, en este caso a costa de nuestra salud. ¿Qué papel juega el miedo al fracaso o la meritocracia en esta autoexigencia laboral? Me retiré cuando fui plata. Dije, ya no puedo ser oro. Adiós. ¿Está el capitalismo digital fomentando esta hiperproducción? Agradezco el que llegue trabajo y el tener faena y el que salgan cosas. O sea, no tendría que agobiarme eso. Siento como que el desconectar de eso está mal. ¿Por qué está bien visto en streamers o deportistas de élite, pero no en el resto de los trabajadores? Yo creo que son un poquitín flojos y se equivocaron de profesión. No sé qué pensaban que era esto del periodismo. Las noticias no tienen horario. ¿Es sostenible a largo plazo o puede tener efectos negativos en nuestra salud? ¿Qué me pasa, tío? Pues evidentemente de Gref, cariño, que llevábamos muchas horas en un interior y a chetos. Es que claro, de vez en cuando hay que orearse. Eso es una absoluta realidad. Bueno, nos acompaña, insisto, pues una mesa fantástica para hablar de este asunto, porque ha habido muchos matices en este vídeo. Queridísima Marta Redondo, doctora en psicología, profesora de la Universidad Camilo José Cela y también socia fundadora del Instituto de Psicología de Emoción y Salud. Vaya tela. Vaya tela. Te has autoexplotado para llegar hasta aquí. O sea, eso es un camino recorrido de mucha mierda y de mucho aprendizaje. Claro. Ahora estoy muy bien colocada, ahora me autoexploto mucho menos. Ahora vale, o sea, no me estarás intentando decir que viva la meritocracia, no, por favor, Marta. No fastidies. No, es lo peor. Es lo peor. Bueno, cuéntanos, ubícanos un poquito. ¿Qué posición has venido aquí a defender? ¿Nos vienes a intentar sanear un poco? Sí, o sea, la idea al final... Sí. Decías antes, cuando te he conocido vas a ser el faro. Yo creo que en realidad todos tenemos muy claro que hemos comprado cosas que nos están dañando, que estamos educados en una dirección que nos está destrozando y que hay creencias que tenemos que someter a juicio e ir modificando. Y pues, mi idea es un poco poner eso encima de la mesa y dar algún tip de cómo se puede hacer eso. Absolutamente, absolutamente. Vivimos en él, ahora caigo literalmente. Dani Treviño en su bueno, pues prácticamente sitio habitual, camarero sindicalista de la pista. ¿Cómo estás, Dani? Bien, bien. Me han dado día libre en el curro. Hoy no me tengo que ir, pero bueno, no me tengo que ir pitando. Pero qué suerte la tuya, querido. Oye, ¿tú haces más horas de las que te corresponden? Sí, muchas veces. En la hostelería está normalizadísimo. ¿Y te las pagan? Sí, yo lucho para que así sea con uñas y dientes. Soy como el enemigo mortal de gente como Al Gels diciendo que el periodismo no tiene horas. Yo soy como... Hombre. La persona que está detrás de eso. No, y además aquí en Madrid, que son todos una panda de sedientos, si no les paras de poner cervezas, las siguen bebiendo. Bueno, a mí echar a clientes es mi parte favorita de la jornada. Causa-efecto. Me da increíblemente bien. Bien hecho. También nos acompaña en el Zoom la maravillosa Roxana Popa, gimnasta artística y finalista olímpica en Tokio. Compañera, ¿cómo estás?
Hola, pues nada, aquí, durmiendo hasta las 10 de la mañana, que ya es un logro. Oye, ¿esta mañana te has levantado a entrenar o te vas ahora después? Yo, sinceramente, ya que estamos tratando este tema, este año me lo he tomado con bastante calma, he llegado como a un boom que he dicho, ya, relaja un poco porque vas a apretar, entonces, hoy por hoy me lo estoy tomando todo con mucha calma. Bueno, ahora nos contarás un poquito más en profundidad tu relación con el trabajo, porque me imagino que, claro, deportista de élite, claro, ese gesto lo ha dicho todo. ¿Qué es? Mira, lo voy a repetir yo, por la cara. Claro, no es poco, no es baladí. Muchas gracias por estar aquí con nosotras, Rox. Continuamos con Miquel Herrán, él es el queridísimo puto Miquel, que es doctorando en arqueología y divulgador. ¿Cómo estás? Agobiada. ¿Por qué? No, esta mañana bien, pero bueno, por ejemplo, anoche pues me tuve que ir a dormir tarde por un contrato que tengo que tal. O sea, hablando de autoexplotación, pues eso, ¿no? Es como las horas se difuminan en el doble trabajo que tengo como investigador y como divulgador o persona en redes, que creo que son dos vertientes, las dos laborales, que se autoexplotan mucho, porque esa es la cosa, que no es solo en redes, aunque podamos hablar mucho de redes, se autoexplota a la gente en todos los ámbitos laborales, yo creo. Sí. Cada vez más. También vivimos una sociedad muy trabajocentrista, ¿no? Sí. Que a lo mejor te lleva un poco a esa elipsis de autoexigencia en la que, bueno, pues te hace hacer esa mueca desesperada. Sí. No pasa nada, la cogemos con cariño, compañeros, estás aquí a salvo. Y cerramos la mesa con nuestro queridísimo Carlos Peguer, por favor, guionista, community manager, pero además también pues la mitad de la pija y la kinky. La mitad pija, pero aparte de pija, autoexplotada, ¿eh? No soy pija de verdad. Vengo aquí a lavar mi imagen. ¿Cómo pija? ¿No eres autoexplotada de verdad? No, Pues que no estoy pija de verdad, pero sí soy autoexplotada de claro. verdad. Yo, al contrario... Os vais a cambiar tú y María los papeles. Yo hoy no he tenido el día libre, yo vengo a la oficina, ¿eh? Ah, sí. Cuando termine me voy otra vez, para que veáis. Anda, fíjate, ¿y vas a echar unas poquitas de horas en compensación o no? No, tampoco nos flipemos. Oye, pues venga, voy a empezar contigo, Carlos. ¿Cuál es tu relación con el trabajo? Pues mala. No, buena, porque le dedico muchas horas, pero mala porque me jode la cabeza, pero bueno, hago lo que puedo. O sea, ¿Te jode la cabeza? O sea, la cosa es que yo tengo mi trabajo de oficina, que son X horas, que las hago, pero luego llego a mi casa y soy autónomo, hago mis cositas, hago mis proyectos, entonces como que desde que me levanto hasta que me acuesto no paro en ningún momento, entonces... ¿Pero lo haces por gusto? Lo hago por gusto y por dinero sobre todo, principalmente, porque me gusta muchísimo el dinero, pero... Ah, vale, que te gusta el dinero, o sea, no por necesidad, ya habría una necesidad cubierta con solo el de la oficina, ¿no? Yo con mi oficina puedo vivir, tampoco puedo darme la gran vida, pero luego aparte de eso, pues tengo la presión esta de en algún momento tienes que comprar un piso, tienes que dejar de vivir alquiler, tienes que irte a vivir solo, porque no vivo solo, vivo con compañeros, que es un coñazo. Entonces como que estoy teniendo esta presión y quiero llegar a un nivel económico en el que pueda ser independiente de verdad, no como ahora, ¿sabes? Porque compartir con la gente da lache. No, a ver, quiero decir que no da lache, pero yo quiero vivir solo, tengo una edad ya, quiero vivir solo. Dani, vas a echarme un cable en esto de definir la autoexplotación laboral, porque estamos hablando de muchos conceptos, él por dinero, otra gente por prestigio, a lo mejor. A mí me gustaría hacer un matiz respecto a lo que has preguntado antes, que yo creo que calificar como relación el tipo de interacción que hacemos con el trabajo es un poco optimista, porque realmente el trabajo no es como una relación en sí, o sea, el trabajo asalariado, como puede ser el caso de los trabajos por los que percibimos pues, dinero a cambio, como puede ser otras cosas que yo creo que se van a dar en este debate, que va a ser hablar de las cosas que hacemos por las que no recibimos dinero. No son relaciones casuales, no son relaciones al uso, es casi más parecido a un secuestro. O sea, tú realmente trabajas, cuando hablamos coloquialmente de trabajar, no hablamos de un acto accidental que hacemos a lo largo del día, sino es lo que hacemos para ganarnos el sueldo que nos permita alquilar el derecho a existir. Entonces, eso ya de entrada no es un accidente, no es una relación, digamos, al uso, ¿no? Digamos, es más parecido a una relación tóxica rozando el síndrome de Estocolmo, incluso. Y entonces, en estos términos, pues vivimos una sociedad que está enmarcada en unos valores de la productividad completamente insanos y la autoexplotación es casi como esas horas extra que hacemos cuando no estamos trabajando para otros. Podríamos definirla de esa manera. Rosana, ¿por qué tú has tenido que parar? A ver, yo ya de por sí llevo un camino bastante largo, con lesiones, con un montón de cosas. Y bueno, a la vuelta de Tokio, por una parte dije, vale, venga, vamos a tirar para adelante. Pero de repente me desperté un día y hizo algo clic en mi cabeza y dije, no soy feliz. Entonces, como no soy feliz, voy a parar. Pero, por otra parte, como tampoco siento que quiera dejarlo, no lo voy a dejar. Entonces, estoy en ese punto medio en el que yo, por una parte, tengo claro que no quiero dejarlo a día de hoy, pero por otra parte también
tengo claro que necesito parar. Marta, ¿de dónde nace todo esto que estamos arrojando a la mesa? Claro, es que le estaba escuchando a Dani y es verdad que hay una parte que tiene que ver con la presión externa y hay una parte que tiene que ver con que tenemos que trabajar para vivir, pero mucho de lo que vemos en consulta y mucho de lo que vivimos nosotros tiene mucho más que ver con creencias, con educación, con cosas que hemos ido comprando, que van haciendo... Al final las creencias es como las ideas que tenemos que marcan nuestra conducta y a veces marcan nuestra conducta sin que nos demos cuenta ya, porque ni la sometemos a juicio. Y hay mucha creencia de todo basado en el éxito, de qué es el éxito, de una sociedad muy basada todo en resultados desde que vamos al cole, desde las notas. No se habla de procesos, no se habla de trabajo, no se habla de disfrute del trabajo. Entonces todo eso va generando en nosotros una serie de creencias que son probablemente las que nos llevan a tenerlo que hacer todo, tenerlo que hacer perfecto, tenerlo que hacer... Y eso sí que se puede limpiar. O sea, la explotación de fuera o ese tú me dices tantas horas y yo lucho contigo para que sean estas límites. Horas, eso sí, pero es que hay un punto que donde nos estamos jodiendo somos nosotros, que es esa autoexigencia, y eso tiene que ver, como decía él, ¿no?, en lo que hago sin que me lo exijan. Pero es que en consulta vemos que eso es muchísimo. O sea, muchísimas personas al final acabamos haciendo cosas más para aliviar el desasosiego y la culpa que me genera no hacerlas que porque realmente tenga que hacerlas. Miquel, háblanos un poquito de esto de la competitividad que surge. Sentías cuando ella decía, sí, efectivamente, todo el rato es como muy aspiracional, ¿no? Sí. Como un discurso o una narrativa vendida como pues de ideal, de venga, un poquito mejor, que tiene mucho que ver con la... O sea, nada de estas lecturas creo que se puede hacer independiente de meritocracia, capitalismo, bla, bla, bla. Sí. Pero ¿cómo sientes tú respecto a los trabajos en el entorno de la competitividad? Yo creo que hay un problema en el que vivimos, que es el mercado. Bueno, yo voy a hablar un poco más de lo mío de redes, es el mercado de la atención. No hay un recurso escaso y tenemos que competir por ello. Y aparte, los trabajos estamos cada vez más atomizados y más individualizados. Una persona que lo que hace es autónomo va a ser él mismo ante las empresas o ante las redes sociales X la que va a tener que buscarse las castañas. Y la cosa es que hemos hablado mucho de pues eso, meritocracia o de mentalidad de tiburón, cuando nos tenemos que dar cuenta que a veces somos escualos en el oceanográfico. O sea, nos estamos peleando por las migajas que nos echan en plan, empresas, por ejemplo, cuando hablamos de youtubers o de gente que hace cosas en Twitch, TikTok, lo que sea, estamos compitiendo por una atención escasa ante unas compañías que manejan unos algoritmos, unas empresas, una forma de gestionar los datos que nosotros no tenemos ningún poder de decisión. Y si tú eres un creador de contenido individual, digamos, pues obviamente no vas a tener... Tú ves a las otras personas que hacen lo mismo que tú como competencia en vez de como compañeros, que yo creo que eso en otros tipos de... Bueno, en la historia de los derechos laborales, cuando tú estabas trabajando mano a mano con la otra persona al lado, era mucho más fácil crear un sentimiento de colectividad, pero si estamos teletrabajando, si estamos cada vez más aislados, pues eso no se cultiva. Y al final creo que tenemos que deshacernos un poco de esto de si no lo cojo yo, no lo coge nadie. Porque yo me llega una oferta, por ejemplo, y digo, mira, necesito vacaciones, pero voy a cogerla porque es que si no van a coger a alguien y luego no me van a llamar. Y claro, piensas, pan para hoy, hambre para mañana, pero sobre todo más vale coger lo que tenga a mano, porque a ver cuándo se acaba esto, a ver cuándo se acaba el tener ofertas o lo que sea. Carlos, tú, por ejemplo, sientes a veces que hay como una especie de exigencia, tú que también produces contenido en Internet, respecto del contenido que haces. Sí, todo el rato, pero porque además también nos la imponemos nosotros mismos y nos la imponen desde fuera. O sea, yo no puedo yo hago un podcast semanal. Yo los fines de semana, para mí no existen. Yo los fines de semana edito mi podcast, lo tengo que subir, lo tengo que hacer y no voy a tener... Yo asumo ya que no voy a tener tiempo libre tampoco los fines de semana. Y si no lo hiciera, yo bajaría en el puesto. Si bajo en el puesto, las empresas no me van a llamar, entonces es así todo el rato. Y luego también la gente enseguida, a mí, hago un podcast a la semana y me ha sido mucha gente de, ¿por qué no hacéis dos? Y yo, no, por favor, no puedo más. Te aconsejaría que no lo hicieras, por la experiencia personal. O 4, por ejemplo. 4 también, claro. Podría estar bien. Dani, ¿crees que es lo mismo un freelance que llega justito a final de mes o, bueno, pues una persona, yo que sé, una limpiadora doméstica, bueno, pues ciertos sectores, que alguien que tiene ya trabajo de sobra y trabaja 24/7? Hombre, yo creo que es que se estaba hablando una cosa en la mesa que creo que tiene cierta relación con la pregunta que has hecho, que es el ingrediente de las redes sociales. Digo esto porque normalmente tendemos a pensar que existe una contraposición absoluta entre dos términos que son contrarios, que es ocio y trabajo.
Y yo creo que eso ahora mismo no son términos contrarios, sino que son complementarios. Lo que quiero decir con esto es que no estaríamos teniendo este mismo debate hace 30 años, valga la redundancia, ¿no? Parece redundante decirlo, que ahora, porque ahora tenemos redes sociales. Y ahora tenemos, por ejemplo, las redes sociales e Internet en sí mismo, porque, por ejemplo, mi madre no es consumidora de redes sociales, pero existe en Internet. Y tú, en el mismo momento en el que aceptas existir en Internet, estás involuntariamente formando parte de una empresa privada para la que fabricas datos, para la que fabricas cookies, y toda esa información está siendo comprada y de vuelta a ti en forma de anuncios. Internet es un ejemplo muy bueno para entender por qué lo que antes considerábamos ocio, que era como el tiempo en el que tú no estabas trabajando, ahora mismo es otro momento de producir, pero está basado en la intimidad. Lo que decías tú, Carlos, de tu podcast es un poco en relación a eso, ¿no? Quizás hay gente que no lo consideraría un trabajo tradicional, ¿sabes? Como, yo qué sé, yo, por ejemplo, también hago cosas en redes, pero tradicionalmente no sería considerado un trabajo, ¿no? Porque yo soy camarero. Yeah. Pero, en cambio, todas esas acciones que hacemos están generando un tipo de productividad que no se mide de la misma forma que la productividad real. Y eso, al final, tiene que ver con las redes sociales y con todo el mundo de Internet. En las redes sociales nos proporcionan una economía de likes, de compartidos y de retweets con la que podemos vaciar todas nuestras frustraciones o todas nuestras ideas, porque es adictiva la idea de volcar en ti mismo que no estás siendo suficientemente bueno o suficientemente productivo. Y para terminar, hay un documentalista que se llama Dan Curtis que patentó una frase para referirse a cómo la gente veía la vida puritana en los años 50, que decía: hay un policía dentro de nuestras cabezas que necesita ser destruido. Pues yo creo que esa idea llevada al siglo XXI, al año 2022, es como hay un jefe dentro de todas nuestras cabezas que necesita ser destruido. Eso es la superproductividad. Sí, la verdad es que a ver quién le va a despedir de ahí. Roxana, también lo vemos esto en los deportistas de élite. Efectivamente, desde muy pequeños nos someten, o sea, quiero decirte, os someten, desde luego a mí no, a rutinas de entrenamiento súper exigentes y que, bueno, le tenéis que echar como más horas que nadie. Y a todo esto, desde fuera se os ve como súper inspiradores, ¿no? O sea, como ejemplos de todo. ¿A qué creéis que se debe? Pues yo creo que se debe directamente a que nosotros lo que hacemos lo hacemos por pasión. Entonces, cuando aún eres joven, por ejemplo, en mi caso, yo empecé en la gimnasia con 4 años y acabo de cumplir 25. Entonces, cuando empiezas tan pequeño, evidentemente no eres consciente de nada. A ti te encanta, quieres hacerlo, quieres más, yo he sido la primera. Y cuando ya llega un punto en el que petas por todos lados, dices, ostras, pues igual está pasando algo. Y lo que realmente pasa es que estás tan metido en tus objetivos, tan encabezonado en lo que te hace feliz en ese momento, que no te das cuenta de que por dentro de algún modo te está destruyendo, o a nivel mental o a nivel físico, tanto que se nos alaba por, uy, mira, se rompió 50.000 veces, se operó 50.000 veces y siguió. O sea, mi caso, que fue 50.000 veces, ¿no? Pero fue parecido, solo que yo supe poner un final. Pero hay gente que sigue y sigue y sigue y sigue. Y eso ya sí que entra, o sea, no es que roce, es que entra totalmente en lo que es esa toxicidad de la que estamos hablando, de sobreponer lo que hacemos a nuestra salud. Entonces, yo creo que va de la mano también con el tema de la madurez. ¿Te ha costado? Lo peor de todo... Perdona que siga. Sí. Lo peor de todo es que en mi caso no es como un trabajo que, mira, estoy hasta las narices de mi trabajo, pero bueno, voy, cumplo y sé que a final de mes cobro. No. Tú aquí en lo mío cobras y eres de los mejores del mundo. O sea, yo tengo 25 años y no estaba dada de alta en la seguridad social en condiciones, no tengo experiencia laboral, no tengo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque mi vida ha sido totalmente dedicada a mi deporte. Y eso, al fin y al cabo, pues sí, mira, te metes entre los mejores del mundo, consigues una plaza olímpica, lo que sea, te dan una beca. En plan de, venga, muy bien, niña, toma. Pero ¿qué saco yo de esto cuando lo deje el día de mañana? O sea, no es tan fácil como, no, pero estás haciendo lo que te gusta. A mí no me gusta que me sangren las manos todos los días, me gusta hacer volteretitas y ser feliz como cualquiera, ¿no? Pero es llevarlo un poco más allá, porque además no puedes ir con la mentalidad de... Pues mira, voy, lo hago y me voy. No, yo si voy con esa mentalidad de entrenar, seguramente al cabo del día me parta algo. Suena duro, pero es así. Sí, la verdad es que literalmente suena duro.
¿Crees, Marta, que... Bueno, es que esto ha sido un poco estremecedor, ¿eh, Marta? A ver, también es que, claro, no es lo mismo deportista de élite que un consultor en la Big Four, que los que nos dedicamos a redes o... De hecho, en el deporte de élite ha sido tan heavy que está habiendo ahora una movilización para ver qué camino se les ofrece una vez que terminan, ¿no? O sea, cómo se puede trabajar la salud mental del deportista, y estamos haciendo cosas encaminadas a eso, ¿no? Una vez que se retiran, cómo se pueden gestionar algunas cosas, incluso que preparen esa gestión de cuando se retiran. Pero fíjate, ella ha dicho una cosa, se empieza a hacer, o sea, se empieza a abrir la posibilidad de que todo eso se haga, porque ella ha dicho... Entra por pasión, o sea, al final, claro... Como juegan con las emociones, ¿eh? Entran en algo que como te gusta, que disfrutas, que te apasiona. Ojo, eso se da en otros trabajos a veces también, ¿eh? Porque tú has dicho algo que me gusta, todos yo creo. Bueno, sí. Tú no sé si estás haciendo algo que te gusta y de lo que disfrutas. A mí me flipa. Pero vosotros sí habíais dicho explícitamente que os gusta lo que hacéis. O sea que uno de los caramelos es que disfruto de lo que hago. Pero es que luego hay otros caramelos que son a corto plazo los que hacen que mantengamos cosas que ya no estamos eligiendo. Y mucho de ese caramelo no es económico, obviamente. Es más la palmadita, porque en tu caso económicamente no va a ser el caramelo que te ha hecho mantenerte. O sea, al final el caramelo tiene más que ver con me pongo metas y veo que las consigo. Si tienes que responder, Roxana, responde, ¿eh? ¿Qué es? A ver, en mi caso, evidentemente, el dinero no ha sido el caramelo que ha hecho que me mantenga hasta cierta edad. Pero ya llega una edad en la que tú quieres tu coche, la que tus padres necesitan ayuda en casa, en la que, pues mira, dejo el deporte para meterme a trabajar porque no me da la vida y o hago deporte élite o trabajo, porque no puedo hacer las dos, porque cada deporte exige unas horas, exige lo que sea. En nuestro caso, para que os hagáis una idea, son 7 horas al día, 6 días a la semana, es decir, doble jornada. A eso añádele los estudios que nos obligan a estudiar, y a mí me parece estupendo, lógicamente, hasta bachillerato. Y pues nada, llegas a las 10 a tu habitación, ducha y estudias si es que puedes y no te quedas dormida encima de los libros. Y tú cuando sales de eso realmente no tienes nada. Sí, tienes estudios y todo lo que tú quieras, pero ¿qué más? Con 25 años, ¿creéis de verdad que a mí, por ejemplo, me van a coger en cualquier otro sitio? O sea, que ya no estamos hablando ni la palmadita en la espalda de ¡ay, qué buena eres, qué mona eres! Ni estamos hablando de recompensación económica porque el dinero se va. Estamos hablando de... ¿qué me queda a mí después de esto? Porque no tengo años cotizados, no tengo absolutamente nada. Entonces, a mí, por ejemplo, por eso me da tanta rabia cuando me ponen en la situación de sí, pero no te quejes porque haces algo que te gusta. Si hago algo que me gusta, pero incluso me siento mal y culpable por ello, porque siento que he perdido 25 años de mi vida, por así decirlo. Entonces, ya cuando empiezas a valorar esas cosas, dices, uy, pues igual no son tan felices haciendo volteretas en mi caso. Pues igual empiezo a no valorarlas, efectivamente. Bueno, vamos a dar paso a un vídeo para luego, después de la vuelta, volver con el famoso decir que no, ese miedo a la escasez que tenemos, y otros caramelitos que ha mencionado Marta, como por ejemplo el dinero, que para muchos pues es el único Dios verdadero. En esta ocasión venimos a hablar un poco de la autoexplotación laboral. Vamos a ver un poco esto. Así que bueno, una semana más hemos decidido preguntar a nuestros seguidores y seguidoras cómo llevan ellos y ellas este concepto de autoexplotación laboral. Si saben establecer límites, si no saben, cómo lo sobrellevan. Y bueno, la primera pregunta que hemos hecho es si saben establecer estos límites entre rendir y ser productivo, pero también disfrutar de tu tiempo libre y descansar, que es súper importante. Vale, lo primero que tenemos aquí es, jaja, no sé. También nos ponen, yo sé establecerlo, pero mis jefes hacen la presión justa para que decida saltármelos. Claro, por eso yo decía autoexplotación laboral, ¿no? Porque sí que es verdad que hay ciertas empresas que al final como que hay un poco de presión entre todos los empleados y todos al final nos quedamos media hora más, pues no vas a ser tú el que te vaya antes porque queda como raro, ¿no? Bueno, tenemos otra persona que nos pone que ella, si llega a su hora, se pira, que tiene claro que la salud mental y el descanso es lo primero. No soy capaz de establecer estos límites y todos deberíamos hacerlo. Si no, el trabajo se come tu vida y en cuanto sales tienes que olvidarte lo máximo que puedas. Ya ha habido por ahí una respuesta que nos pone una persona que cuando tienes un trabajo creativo al final es como muy difícil establecer esos límites y desconectar, ¿no? Y bueno, la segunda pregunta que hemos hecho es si esta autoexplotación laboral está hasta cierto punto normalizada. Nos ponen, está hasta glorificada. Sí, pero no es auto, es explotación y ya. Muchas empresas valoran negativamente a los que no hacen de más. Así que bueno, esto es lo que piensan nuestros chavales y chavalas sobre la autoexplotación laboral. Así que nada, ya sabéis, hay que hacerlo justo para que no me echen.
Pues muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de esta autoexigencia vital que tenemos muy integrada, que estábamos justo comentando así, off the record, ¿no? De, bueno, si paro, ¿qué pasa, no? Y que, bueno, que en muchas ocasiones viene a consecuencia de una precariedad muy continuada en el tiempo, ¿no? O sea, que prácticamente lo tienes integrado el miedo a la escasez y por lo tanto, pues en ocasiones el no saber decir que no. ¿A ti te cuesta decir que no, Carlos? A mí muchísimo. Yo no digo que no a nada, pero a nada de nada de nada. Los trabajos peores pagados del mundo. Yo sí, claro que sí, cariño. A todos los eventos y mierdas para hacer networking que me inviten también, a todo. Yo digo que sí a todo. ¿Y todo por qué? ¿Qué finalidad tiene eso? Pues no lo sé. Mira, yo creo, tengo una teoría, pues no lo sé. Tengo una teoría que he desarrollado viniendo para acá pensando, digo, ¿por qué hago yo todo esto? Y es que yo me di cuenta de que yo empecé a trabajar en un momento de mi vida en el que estaba completamente ido de la olla, o sea, estaba como fatal en mi peor momento. El peor momento para entrar en el mercado laboral. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Me di cuenta de que si trabajaba no pensaba en mi vida, es que no sabéis que odiaba. Así que como me empezaron a ofrecer un montón de trabajo, empecé a tener como posibilidades laborales que ahora no había tenido, me di cuenta de que si además de tus horas de oficina luego hacen más cosas, piensas menos todavía. Entonces yo creo que estoy haciendo todo esto simplemente para no tener ningún momento para mí, porque si me vuelvo para mí me voy a volver más loco todavía que si trabajo. Esa es mi teoría que he desarrollado conmigo mismo. ¿Qué tal estás, Inés? ¿Quieres añadir? Voy a recoger también la de Miquel y que Marta haga consulta. Yo en mi caso es más un sentimiento de que tengo que asegurar algo, digamos. Entonces, bueno, esto pasa mucho también en la academia y en la investigación, ¿no? Que es un concepto que se llama el publica o perece. Básicamente, tú coges un contrato, tienes tus obligaciones por el contrato, pero aparte de eso, tú vas a dedicar las horas que tú determines necesarias para publicar más cosas, para inflar tu currículum, para que tú tengas un currículum suficiente para poder concatenar el siguiente contrato de 2 años, que te vas a ir a otro sitio y tal. Todo muy precario. Y yo creo que en redes pasa un poco parecido. Tienes que estar o desapareces, ¿no? Entonces te exiges el estar, porque ¿qué pasa si el día de mañana ya esto no me da dinero, digamos, ¿no? Hoy puedo vivir de esto, pero ¿podré vivir de esto mañana? Entonces pasa mucho eso de coger todo lo que ofrecen, porque o bien estás empezando y te quieres construir un poco una base, o bien yo creo que pasa incluso gente que está más establecida que dice, oye, yo puedo vivir de esto, pero voy a coger algo más porque no sé si dentro de 2 años voy a poder vivir de esto. Tíos, estamos hiperprecarizados, ¿eh? O sea, todo se resume en lo mismo, o sea, como el miedo al futuro. O sea, y el futuro es un poco hoy, no quiero yo decir frases de banco, pero un poco así. No hay verano sin beso. De ese tipo de banco me refería. Yo me iría al partido a partido, yo soy cholista. O sea pero es que esa frase es brutal. Fíjate que varias cosas de las que han dicho, Pásanos consulta, Marta. Una. Aquí tienes. Y luego uno te da una tarjeta a cada uno. Unos te dan una tarjeta a cada uno. Pero como el miedo a todos los agujeros de por delante, al final toleramos fatal el miedo y además nos hemos educado. Vivimos en una sociedad en la que la educación emocional es una patata. La tolerancia a la emoción negativa es cero. Ay, qué triste estoy. Venga, te consuelo y te quito la tristeza. Estoy agobiado. No te agobies. O sea, no nos han educado en tolerar las emociones negativas. La culpa, que es como tolerarnos a respirar. O sea, enseñarnos a tolerar el respirar, porque la emoción negativa es algo que va a estar en el ser humano siempre. Es verdad que la incertidumbre es algo a lo que nos tendríamos que habituar y transitar viendo agujeros habituados al desasosiego que eso nos genera. La buena noticia es que cuando te expones a ese desasosiego, te habitúas, y te habitúas quiere decir que haces callo con él, que ya no te hace ruido, que ya no te daña, pero es que no hacemos ese camino y intentamos tapar todos esos agujeros de antemano para no sentir ese desasosiego, y esa es una de las peores trampas. Y luego lo que decía Carlos, es ir como pollo sin cabeza, un poco en automático, en el fondo. Claro, pero fíjate, si te encanta, Carlos, ya lo estás eligiendo. Sí, o sea, aquí como el centro de todo es cuando no estás eligiendo, cuando al final estás tragándote las cosas más por el miedo o por la culpa o porque realmente lo elijas. Si tú realmente decides hacer un huevo de cosas y no decir que no a nada porque todo te apetece, pues ahí, pues fenomenal. O sea, si es que eso no está mal. O sea, hay un punto en el que muchas veces trabajar muchas horas, si luego sabes regularte bien y sabes compensar bien a tu cuerpo, no está mal. El problema es cuando tú no has dicho que no y no lo has elegido mucho tú.
Lo ha elegido más tu miedo al futuro, tu dónde me quiero posicionar, esa creencia de tengo que estar a la altura, o sea, todas esas mierdas están eligiendo por ti y ahí es donde te tambaleas, ¿no? Bueno, estás diciendo una cosa que me parece muy interesante, que es no ser excelente en el trabajo, sino también un poco como en la vida. Dani, ¿tú crees que nos estamos convirtiendo en personas empresa, ¿no? Con este momento de morning routine, ahora gimnasio, ahora skincare, ahora hay que irse a hacer meditación, luego networking por la tarde, cariño, porque si no, vete tú a saber, tenemos que aprender un idioma, porque si no, ¿qué va a ser de ti? ¿Somos personas empresa? Sin duda, sin duda. O sea, de hecho, todos estos ejemplos de cosas terminadas en ING que se hacen todas. Ahora le pones un nombre como anglófono para que parezca que es más cool. Yo creo que es una forma que ilustra muy bien el momento en el que vivimos, ¿no? En el que parece que cada rincón de nuestra intimidad tiene que tener un nombre corporativo para darle una relevancia. Habéis dicho cosas muy interesantes y estaba ahí como intentando quedarme para intentar aportar. Aportar excelencia. Queremos de ti eso, no otra cosa. Y yo creo que yo vuelvo un poco a lo que decía antes, de que es que verdaderamente no existe un ocio altruista ahora mismo. O sea, ahora mismo no disfrutamos de un ocio que esté vacío de las lógicas del trabajo. Aunque por ejemplo, intentemos diferenciarlo y decir, tú decías, por ejemplo, que Carlos estaba como psicoanalizando a Carlos, ¿no? Como utilizándote como la cobaya de la mesa, ¿no? Pero quiero decir, tú decías, bueno, que al final Carlos era libre de elegir autoexplotarse trabajando mucho. No sé si había sido... Claro, bueno, pero tú, por ejemplo, sí que habías dicho que era algo que te ayudaba un poco a sobrellevar la inquietud de quedarte solo a solas contigo mismo. Elegido. Claro, o sea, ahí no ha elegido para mí. No, es que ahí no ha elegido. Creo que no existe, o sea, el mito de la libre elección en el trabajo, o sea, es un mito, valga la redundancia, porque el trabajo, volvemos a lo mismo, es la única forma en la que una sociedad capitalista te brinda la oportunidad de validarte en sociedad, ya sea a través de un salario como a través de lo que no es un salario, porque creo que una cosa muy importante que está pasando en esta mesa es que estamos hablando mucho de cosas que hacemos no por un salario necesariamente, sino que hacemos por sentirnos realizados en sociedad, porque efectivamente... Y además es súper inquietante porque de la misma forma que igual, por ejemplo, vosotros en redes sociales ahora tenéis cierto prestigio y recibís cierta retribución, como le pasa a Inés, pues por ejemplo hay miles de personas... Inés, como ves de vez en cuando también se apaga, ¿eh? No pasa nada, está bien. He visto ahí tu pausa para el piti, estaba ahí. Estaba ahí, claro. Voy a respetar su momento de apagar. Pero... volvemos a lo mismo, ¿no? Con las redes sociales. Al final las redes sociales funcionan como unos gimnasios casi de trabajo, ¿no? Como ensayos de trabajo. Y detrás de cada, igual que sucede con el trabajo normal, detrás de cada influencer o detrás de cada Ibai, hay 200 millones de personas que piensan que pueden llegar ahí y están constantemente sobreexplotando su intimidad y exponiéndola. En redes sociales, insisto, porque se ve muy claramente, pero podría pasar en otros tantos, como podría pasar en la persona que está invirtiendo criptomonedas en el garaje de su casa, pensando que es la reencarnación de Steve Jobs. O sea, pasa en todas esas personas que creen que pueden llegar a la cima. Y la verdadera cima es que el capitalismo es un sistema que se sostiene a base de fracaso. Porque si no fuera por el capitalismo es un embudo. Si no fuera por millones y millones de fracasados, no habría personas que serían triunfadores en la sociedad capitalista. Hola, qué bien te ha quedado. @Bakunin entrando en el chat. Bakunin entró en el chat. ¿Crees que hemos llegado, Carlos, a lo mejor a algún momento de romantizar ese punto de ir a Carrie Bradshaw con nuestro café de torrefacto que no pone ni de Starbucks? He venido aquí con un termito que me he traído de casa, plateado, monísimo. Yo me estaba, mira qué mona voy con el termito. Pero sí, yo lo romantizo todo. Pero también para no volverme loca, como te he dicho antes. Digo, yo esto lo hago diciendo, pero ¿y lo mona que queda esta story de mi outfit de hoy? Con el cafecito aquí, con el rayo de sol dándome en la cara, en plan, work day at the office, algo así. A mí eso me encanta. Yo solo lo veo y digo, me siento mucho mejor. Que luego, obviamente, no. Luego llego a mi casa y digo, guau, llevo sin dormir como 3 días seguidos, pero... Eres una persona absolutamente deleznable. Yo, sí. O sea, no, tú a ti mismo. Miquel, ¿cómo se mide la productividad de un empleado? O sea, ¿crees que la procrastinación también está muy ligada a la autoexigencia? Sí, yo creo que al final yo muchas veces procrastino hacer algo porque no puedo más, porque necesito, y luego tendré una hora o dos de superproductividad, pero luego lo que pasa, y es un poco en relación a lo que ha dicho Dani, que pensamos incluso cuando planteamos lo de la jornada laboral, vamos a hacer solo 4 días laborales a la semana, lo hacemos y la justificación que se da es porque el empleado va a ser más productivo, esas 35 horas o esas 20 horas, ¿no? Entonces me parece que nos estamos convirtiendo, se nos está intentando convertir en máquinas de producción, y yo cuando colapso delante del sofá y me pongo los Bridgerton durante 8 horas es porque no me da el cerebro para más, no porque no quiera hacer la tesis o no quiera hacer el vídeo o el guión, es porque
necesito apagar un momento, y lo que pasa es que lo estoy haciendo precisamente porque necesito apagar para reconectar, que ese es el problema. No se nos permite procrastinar por procrastinar. De hecho, procrastinar significa que estás posponiendo algo que es lo importante y no tenemos ocio al final. Roxana, tú, por ejemplo, ¿cómo encajas la presión, esa exigencia en la que a lo mejor incluso se te ha llegado a señalar a ti en vez de al sistema bueno, pues eso, de exigencia? Bueno, pues en los deportistas de élite, mira, yo no quiero sacar el tema, pero lo voy a sacar igualmente. Hablemos de fútbol. Cuando sale todo bien son unas máquinas, cuando sale todo mal son lo peor, porque se han entrenado exactamente las mismas horas. Pues bueno, nosotros no vamos a cobrar en nuestra vida nada parecido a lo de ellos, pero también van por ahí los tiros. Solo que contando con bastantes más horas, bastante más sacrificio también por las horas, por los entrenamientos. Como he dicho también antes, cada deporte tiene sus horas, tiene sus entrenamientos, sus cosas. Y pues básicamente eso. A la hora de la presión, evidentemente, vamos, no habré recibido yo comentarios por las Olimpiadas de... joder, claro, se van de viaje para allá y encima llega la final y la caga. La cago porque llevo 3 meses... durmiendo, comiendo, viviendo por y para lo que estoy haciendo para mis entrenamientos. Me he vuelto una máquina que después de las Olimpiadas tuve que estar 2 meses sin entender mis emociones. O sea, un día estaba súper bien, de repente otro día, esto en vacaciones, yo repachurrada en la playa sin saber nada de nadie y de repente me ponía a llorar y reventaba por todos lados y ataques de ansiedad y me volví completamente una máquina en esa preparación para las Olimpiadas, para que luego me llegasen 3, y lo siento por la falta de respeto, pero a mí también me la faltaron, pero 3 paletos desde el sofá de su casa a decirme, no te pago con mis impuestos que tú te vayas por ahí de viaje y encima la cagues, no te vuelvas con una medalla. Me lo dices desde el sofá de tu casa. También es verdad que el manejar ese momento de vida pública con, bueno, pues eso, con la presión, también tiene como unas cosas adicionales que a lo mejor no se producen en otros trabajos, porque, insisto, no querría yo dejar de tocar pues el consultor de las Big Four, el señor que tiene una imprenta y este tipo de cosas. No sé si tú crees, Marta, que estos temas que estamos hablando de la autoexigencia van un poco vinculados a la personalidad de cada uno, o es una cuestión absolutamente social y educativa. Esto me interesa conocerlo. A ver, las características de personalidad influyen en esto. Al final hay cosas que traemos de serie que van a favorecer un poco toda esa educación que cae encima y otras que de alguna manera te protegen, ¿no? Hay características de personalidad de las que tienes de serie que son como protectoras para que todo esto pueda amortiguarse un poco, pero lo que más va a pesar va a ser la historia de vida de la persona, es decir, lo que le ha pasado, los modelos que ha tenido, la educación que ha recibido, eso va a pesar mucho más que las características de personalidad. Claro, si tú ya de serie traes unas características regulinchis y te cae todo esto... Chao. Incluso si las tienes más de las que protegen, al final es que vivimos en una sociedad... Fíjate que es que tú estabas hablando de la procrastinación y decías algo como me tiro en el sofá y dejo algo pendiente. O sea, la cultura que tenemos, claro. Es que la cultura que tenemos del descanso... O sea, al final, ¿cuántas veces nuestros padres nos decían... Me voy a sentar aquí a ver atardecer mientras me toco la barriga porque esto es lo más útil que voy a hacer en el día porque esto me va a permitir... Uy, yo eso no escucho nunca. Pero es que no. Entonces, al final, ahora, mi generación que no es la vuestra, hemos hecho el camino para intentar hacer eso para que nuestros hijos se sienten en un sofá y no se sientan culpables. Y descansen y no se sientan culpables. ¿Y yo cómo hago eso? Metiendo la culpa en la mochila porque la tengo y callándome ese sentimiento de culpa, pero diciéndole... Fíjate, nosotros llegábamos y nos sentábamos y decíamos no he parado en todo el día, no me he sentado a descansar, no he hecho nada. O sea, y yo no quiero que les caiga eso. Yo les digo, me he sentado a descansar, he hecho algo que tal, he disfrutado, para que cuando ellos lo hagan no se sientan culpables. Porque es que no tenemos... Y fíjate, tú decías, no hay utilidad del descanso y ahora que las redes se van transmitiendo ya cosas de ocio, pues el deporte, el no sé qué, sacamos el látigo para meter eso con látigo. Sí, como el ocio llevado a extremo, ¿no? Total. ¿Cuánto me gusta el baile? Pues voy a hacer 900 TikToks. Total. Claro, total. Sí. O sea, que no se quede un TikTok sin hacer. Claro, o sea, al final, incluso el ocio y todo lo que va cayendo a las nuevas generaciones de cosas más saludables,
ostras, sacamos el látigo y metemos el látigo en eso también, ¿no? Chicos, pues yo me voy a levantar y me voy a ir a descansar. No, dicho, Una fiesta. yo voy a lanzar un poquito esto a la mesa. ¿Hay algo de positivo en la cultura de la mentalidad de tiburao? O sea, ¿hay algo de positivo que os haya aportado algo? No sé, a lo mejor pues a sobrellevar otro tipo de cosas. O sea, ¿hay algo de la madurez en todo esto? No sé, pregunto. ¿También para ti, Roxana? Sí, claro. Yo, por mi parte, en lo que lo mío se puede aplicar, igual el carácter que te acabas sacando, ¿no? Porque tienes que cumplir tanto con esa mentalidad de tiburón, de conseguirlo todo, de ser la mejor, de tal, que al fin y al cabo la gente por norma general peta. Como también ha dicho Marta, supongo que dependerá de la actitud, características tal de cada persona, pero yo el momento en el que peté, di hasta gracias por estar tan sometida a eso voluntariamente, evidentemente, pero di gracias porque yo sé perfectamente que a día de hoy me comprometo con lo que sea que yo quiero y yo elija y yo decida, y lo voy a sacar adelante por esa mentalidad tan fuerte que he sacado de todo este tema que estamos hablando. Estáis así como mirando al cielo. Yo quiero creer que hay formas más constructivas de educar en unos valores que ayuden a la construcción de uno mismo, ¿sabes? O sea, Roxana, al final tú estás contando una experiencia que efectivamente, pues mira, algo te llevas, que menos, ¿no? Joder, solo faltaría que encima, después de haber estado debajo de toda esa mierda, no te llevases algo. Hombre, y algún maillot chulo tendrás también, Rosana. 200 que creo que igual ya ni me cabe el culo, pero bueno, ya se lo regalaría. Pues los pones en Wallapop y ya está. Exacto. No, pero que al final yo creo que hay una alternativa, pero claro, pasa por cambiar todo un esquema de valores que depende principalmente de un modelo económico que fomenta la autoexplotación. O sea, al final estamos hablando todo el rato de estas creencias que nos son inculcadas como si fueran un poco accidentales o incluso, y no lo son. No son accidentales. O sea, nos educan, nosotros somos quizás la primera generación educada 100% con la televisión y con un montón de propaganda publicitaria que nos ha enseñado que no somos perfectos, que nos ha enseñado que siempre hay algo que podemos hacer mejor, y luego de repente a mí, en mi caso, pues a mi generación nos pilló en los 2000, de repente aparecen esos pulsómetros que son los móviles, que son los que sirven para medir tu autoestima y cómo estás, y es un gimnasio constante. Lo que decías tú, por ejemplo, de pararte a ver la tele, en concreto, joder, a mí me pasa que para mí procrastinar, un día me di cuenta de que procrastinar era de repente sentarme a hacer scroll en internet y digo, en el fondo, si estás mirando algo que otra persona ha hecho es porque alguien está trabajando mientras tú no lo estás haciendo. Es la cultura del 24 horas, la cultura del todo online. Mi colega, por ejemplo, mi amigo Tomás, que es camarero también, y cierra siempre los turnos. A nosotros nos pasa que cerramos siempre turnos a las 3 de la mañana. Cuando sales a las 3, a las 4 de la mañana de trabajar y sales completamente cuerdo, no igual vas bona a tu casa y no te enteras de nada, sino que vas cuerdo porque vienes de trabajar, ves a la gente limpiar la calle, ¿sabes? Ves a la gente haciendo esos trabajos invisibles que todos pensamos que no existen, pero que se necesitan para que la sociedad se sostenga. El mundo de trabajo es así, o sea, el trabajo existe a cada segundo y no podemos huir de él. La cuestión es cómo el capitalismo explota el trabajo para convertirlo en una estación de beneficios infinita y en un mar de frustraciones, que es lo que estamos volcando en esta mesa todos. Y si hacen unos pequeños silencios para que reflexionéis efectivamente en vuestras casas. Roxana, nos vamos a despedir ya de ti, querida. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Has sido muy amable, gracias por tu tiempo. Te queremos mucho, eres nuestra Nadia Comaneci. Te vamos a tatuar mucho mejor que Nadia Comaneci, of course. Y tómate tu tiempo, lo que necesites, querida. Siempre, always and forever, esta es tu casa también. Muchas gracias, chicos. Un placer compartir con vosotros y hasta otra, espero. Hombre, claro que sí, mujer, querida. Un besito muy grande. Y nada, nosotros nos quedamos aquí a ver qué nos cuentan por ahí, hija. Ya es noche cerrada en Pekín, pero aquí nadie piensa en terminar la jornada laboral. En el sector de los startups chinos es normal trabajar hasta 16 horas diarias. Es el caso, por ejemplo, de esta empresa de Internet. Liu Shanyu duerme en un cuarto de la oficina de lunes a viernes. Perdería demasiado tiempo yendo a casa entre semana. Mira, el otro día fui a imprimir unas cosas en una impresora y me encontré un bebé dentro de una impresora y nadie sabía de quién era. Entonces, para que te hagas una idea del nivel de curro que tenemos aquí. Concesiones en la vida personal. Ese es el peaje que exigen muchas empresas debido a la feroz competencia en el sector. Ya es casi medianoche y aquí nadie piensa aún en dejar de trabajar.
Yo tengo muchas novias. No solo es trabajar, también puedes visitar internet. Yo juego mucho a un juego llamado Conquista y Destruye. Me gusta mucho jugar a Conquista y Destruye. ¿Has jugado? Es un juego de guerra online. Tú puedes matar a tu adversario con un hacha. La autoexplotación solo parece llegar a su límite cuando las fuerzas ya no dan ni para recorrer el par de metros que les separa de la cama. Y por Dios, rezando a la Pachamama para que la juventud del Papo nos saque de esta y no estén inmersos en esta extraña vorágine de la que vivimos rodeada. Damos la bienvenida a María Luisa Hidalgo. Ella es diseñadora gráfica y también creadora de contenido. Y a Dani Gordo. Él es CEO y director general en Jaleo Producciones y presentador de Vaya Vaina. Dani, ¿cómo te ha dado tiempo a hacer tanto en tan poco tiempo? Porque eres bastante joven. Tengo 22 años. Un placer estar aquí, lo primero de todo, y la verdad que bueno, sin parar. O sea, llevo desde los 17, comencé con todo este mundillo a tope y ahí vamos, de momento bien, muy felices, que es lo importante. Válgame, Dani. Lo dices con hashtag una sonrisa como Ana Guerra y yo tengo un poco de miedo ahora mismo, ¿eh? María Luisa, ¿cuál es tu relación con el trabajo, querida? Pues bueno, yo nada más terminar la carrera me hice autónoma, entonces pues ya te puedes hacer una idea. Mi única experiencia laboral ha sido autónoma, entonces ha sido autoexplotación. Siempre ha sido bienvenida desde el principio. Si tuvieses que decir tu relación con el trabajo es sana o tóxica, ¿qué dirías que es? Bastante tóxica, la verdad. Tengo que confesar. Dani, en tu caso, cuéntame, ¿por qué estás tan contento? No, estoy feliz, la verdad que, bueno, primero de todo feliz por estar aquí y además pues porque justo esta semana me pilláis en un momento dulce. Entonces, bueno, si me llegas a pillar a lo mejor la semana pasada o la semana que viene no estoy tan feliz. Pero esta semana sí que es cierto que al final se han dado las cosas bien en la empresa. El otro día con el programa pues cerramos el Fígaro con 400 personas para cerrar la temporada, entonces se dio genial y estoy ahora en un momento dulce. Así que lo que me dure pues que lo intentaré disfrutarlo al máximo. Dani, ¿estás ahora mismo en un momento, aparte de dulce, en el que dirías que el trabajo es el centro de tu vida? Sin ninguna duda. O sea, antes lo habíais comentado, ¿no? El tema de que el centro de tu vida al final termina siendo un trabajo y es que me está ocurriendo ahora mismo eso. Trabajo centralista, ¿no? Habéis usado el término. Trabajo centrista, correcto. Eso es, trabajo centrista y totalmente, es así. Ahora mismo es que vivo por y para. ¿Y eso te parece normal, bien? Es que disfruto muchísimo haciéndolo, de verdad, ¿eh? Ojalá que siga diciendo esto durante muchos años, pero ahora mismo lo estoy disfrutando un montón. Me tiro muchas horas en la ofi, es verdad, y sí, a veces cuando tenemos grabaciones nos tiramos mucho tiempo, pero de verdad que como lo disfruto, estoy rodeado de gente con la que me siento muy cómodo, con el que me siento muy cómodo, pues de momento está siendo llevadero y la verdad que lo disfruto. Entonces, menos mal que no son unos sapos, ¿eh? Porque vamos, claro. Wow. Vamos, ya te lo digo yo, por suerte son gente increíble y al final eso te ayuda porque somos todos chavales de nuestra edad. Entonces es como ves a tu derecha, le ves que estás sufriendo lo mismo que tú a nivel horario y le ves feliz o le ves ahí a tope. He trabajado con gente de mi edad que era absolutamente deleznable, también tengo que decir, ¿eh? No tiene por qué lo uno con lo otro. María Luisa, bueno, tú me has dicho que tu relación con el trabajo era poco menos que execrable. Como autónoma, danos un poco el punto de vista contrario, que Dani verdaderamente estaba muy contento, pero tu experiencia como trabajadora, ¿cuál es? Bueno, pues realmente he tenido altibajos y yo creo que no he tenido tanta suerte como Dani, que no he dado todavía con mi entorno ni con un equipo con el que esté contenta trabajando, entonces yo sí que me gusta trabajar y tenía muy claro que en cuanto terminase la carrera quería ser autónoma y emprender y dedicarme a mi propio proyecto, pero claro, en la situación laboral en España, en la vida del autónomo, pues todo se hace un poco cuesta arriba y aún así, con 22 años no quiero perder esa ilusión de seguir emprendiendo ni dedicarme a lo que me gusta. Y bueno, se hace un poco cuesta arriba, sí. Oye, ¿y has en tu caso, María Luisa, sufrido problemas de ansiedad por la presión que te generaba el trabajo? Sí, bastante, porque también soy muy autoexigente y no sé, como yo me dedico a lo que me gusta, que es la creación de contenido online, tanto fuera como delante de la cámara, pues el gran problema es que no sé diferenciar entre el ocio
y el trabajo, porque me encanta salir en TikTok, me encanta trabajar para otras marcas, pero a la misma vez no sé cuándo poner ese límite. Entonces sí que siento que me autoexploto a mí misma más que otras personas a mí. Dani, en tu caso, por ejemplo, ¿crees que se ha normalizado un poco la autoexplotación? O sea, todo esto que me estás comentando al final que te lleva una cantidad de horas al día que me imagino que superan las de una jornada laboral contemplada en el Estatuto de los Trabajadores. ¿Por qué crees que se ha convertido todo esto en un valor positivo? Yo creo que sin ninguna duda lo que dices es cierto. Al final yo estoy todo el día currando, le echo más horas de las que debería o de las que pone que debería, pero al final es que no sabría yo muy bien qué decirte cuál es la causa principal. Yo creo que eso es, cada uno tiene la suya, ¿no? Al final es cierto que lo que habéis comentado durante todo el debate, el tema de la competitividad, de buscar el éxito, yo creo que va por ahí un poco, ¿no? Porque al final, ahora mismo nosotros, si nos ponemos, antes justo María Luisa lo comentaba, el tema económico y demás, yo ahora mismo, en la situación en la que estoy, gracias a Dios, pues no tengo el tema económico en mi primer frente, por así decirlo. Actualmente no es el caramelito que me quiero comer hoy, pero al final sí que es cierto que lo que queremos buscar es ese éxito, ese al final sentirte realizado, el ir completando una serie de objetivos que nos vamos marcando, y yo creo que va por ahí. Entonces es como una autoexigencia propia que tenemos nosotros en la empresa, y luego al final sí que es cierto que te vas fijando en el resto, te vas fijando en otras empresas que están creciendo como tú, y sí que es cierto que te apetece estar siendo el número uno, que te inviten a todos y cada uno de los eventos que puedas hacer. Eso sí que es totalmente cierto, porque quieres estar ahí, y entonces eso también es cierto que va como yendo de la mano para lograr el éxito, yo creo. Bueno, pues Dani, nos quedamos con estas reflexiones. María Luisa, muchísimas gracias también por haber estado esta tarde aquí con nosotros, chicos. Os mandamos mucho ánimo y bueno, muchos éxitos si es lo que deseáis. Ojalá que sí. Muchísimas gracias. A vosotros, chicos, que vaya súper bien. Muchas gracias. Quiero hacer un gameplays con todos vosotros dentro de 30 años. A ver cómo hemos madurado todas estas ideas. Bueno, antes de despedirnos, ya sabéis que hacemos una pequeña rondita final con reflexiones un poco al uso de toda la conversación que hemos tenido, reivindicaciones, cómo podemos cambiar o mejorar todas estas cosas. A lo mejor Marta también nos puedes lanzar algún tip y empezamos por ti, si te animas. Joder, yo me he desesperanzado un poco escuchándolos. Yo tenía la sensación de que sí que hay un pelín de cambio en las nuevas generaciones en lo que tiene que ver con marcar un poco más los límites, tener un poco más claras cosas como que tengan que ver con el autocuidado. Yo trabajo en la universidad, los estudiantes lo veo, en mi equipo lo veo, pero bueno, no, al final nos cae mucho de eso todavía, ¿no? O sea, decía Dani antes que al final esto tiene que ver con un sistema que es muy difícil de cambiar, está claro. Las empresas te van a dar una pizza y si te la comes, ese trozo te lo van a dar más grande. Pero bueno, yo creo que al final la palabra elegir tendría que estar en el centro. Las cosas que no nos dejan elegir a veces son externas y tienen que ver con este sistema, pero vamos a limpiar las que son nuestras, y ahí entraría el someter a juicio creencias y el tolerar, aprender a gestionar mejor las emociones, a tolerar mejor la culpa, a tolerar mejor el malestar, a tolerar mejor para poder elegir un poquito más. Una buena conclusión sería, ¿estamos en la mierda, Marta? Bueno, yo veo cosas que van cambiando, Inés. Estamos en la mierda, pero viendo focos de hacia dónde caminar. No señalo a Carlos, digo focos como delante de hacia dónde caminar. O sea, yo llevo 20 años trabajando en estrés y joder, yo sí que veo cambios. Antes esto ni se hablaba. Antes no habría habido un programa de esto. Bueno, pues vamos a quedarnos con eso, que haya altavoces para ver dónde están las cosas que están mal. No había debate hoy. Había poco debate. Y ahora cerramos y nos vamos todos corriendo a trabajar. Bueno, pues eso es bueno. O sea, hay cosas, pero un poco la mierda, sí. Dani. Bueno, yo creo que lo importante de este debate no era responder una pregunta que fuera productividad sí o productividad no, porque la productividad, o sea, el acontecimiento de transformar la realidad para convertirlo en algo útil, es un rasgo que yo creo que es inherente a la especie humana como al resto, a un montón de seres vivos y al reino animal. Yo creo que la verdadera pregunta que a mí me parece interesante es ¿por qué, para quién y sobre todo para qué estamos produciendo? En esta mesa de ping-pong se han tenido muchísimos debates sobre veganismo, feminismo, ecologismo, etcétera, etcétera. Yo siempre digo lo mismo, que vengo, y hoy no va a ser menos.
Todo está unido a todos estos problemas están unidos a un modelo capitalista de la producción que ha convertido la productividad en un régimen de esclavitud. Desde esclavitud al trabajo asalariado, humillándonos a través de mendigar un sueldo para alquilar el derecho a existir, desde esclavitud convirtiendo el ocio en necesidades y nuestras necesidades en momentos de consumo para que nosotros tengamos que pagar quien queremos ser, y desde esclavitud a nuestra intimidad, transformándola en un momento mercantil. O sea, los fracasos del capitalismo no se miden en los años de las crisis, sino se miden a cada segundo porque está sucediendo constantemente, porque el capitalismo es el cáncer de la humanidad, en mi opinión. Entonces, hay una palabra, y con esto ya termino, hay una palabra que da nombre a ese puente que construimos hacia el mundo que creemos que nos merecemos, un mundo que es justo. Es una palabra extravagante que es Ejemples. Vale. No, es la idea de la revolución, o la idea de transformar un mundo mejor. La revolución, o esa idea de transformar el mundo que queremos o de tomar el mundo que necesitamos, no es una casualidad ni es un accidente, es un plan. Y ese plan está sucediendo en asambleas, en colectivos y en sindicatos de clase todos los días. Yo digo que el poder popular es la única forma de construir con nuestras propias manos el mundo que nos merecemos, y que nos vemos en las asambleas. Muy bien dicho también, muy bien dicho, Dani. Miquel. Yo voy a suscribir un poco lo que ha dicho Dani, pero decirlo peor, yo creo, al final, porque habla muy bien. Pero yo creo que al final... Siempre dice lo mismo cuando viene, ¿eh? También te lo tiene guionizado ya. O sea, No, pero yo creo que al final, y un poco en relación a lo que han dicho también, veo que nos autoexigimos mucho también porque no somos incapaces de ver el mundo a nuestro alrededor salvo como algo básicamente como la sabana en la que estamos compitiendo por la atención, por el tiempo, por lo que sea, por el éxito, etc. Y eso nos ciega a veces de vivir en el momento, de disfrutar. Es decir, me han invitado a tal evento, pero es que no me han invitado a tal otro al que ha ido esta persona o lo que sea. Yo creo que al final el sistema nos atomiza tanto, nos individualiza tanto que nos persigue una mentalidad de eso, de ver a todo el mundo como un enemigo o como competencia, y yo creo que al final precisamente eso es una parte muy importante a la autoexigencia, más allá también obviamente de cosas que si nos realiza, o esta máxima de si trabajas de lo que te gusta no trabajarás un día en tu vida, mentira. Lol. Pero bueno, todo eso el mito de que tienes que conseguirlo y tienes que tener éxito, yo creo que al final es lo que hace que veamos a todo el mundo como eso, o sea, no nos fijemos en la persona de al lado y no colaboremos precisamente en cambiar pues eso, el sistema, que yo creo que al final es lo que, dentro de que hay cosas personales que nos incitan a autoexplotarnos más o nos hace más difícil decir que no a ciertas cosas, yo creo que al final el sistema es lo que está en la base de todo eso para que esas mentalidades, digamos, sean más problematizadas y sean más debatibles. Absolutamente. Dani, te iba a llamar también. Carlos. Yo he llegado a la conclusión. ¿Has llegado a una conclusión? Venga, vamos, aplausos. Ha sido la primera vez que me ha pasado. No, pero he llegado a la conclusión de que me dejaré autoexplotar probablemente cuando me dé un ictus, que está dentro de no mucho. O sea que ya todo está bien. Estamos esperando la embolia, ¿no? Va a ser en directo aquí, especial gameplays yo. No, si llegamos a 3.000 likes, me da una embolia en directo. Bueno, pero no, he estado pensando. Yo creo que me autoexploto porque quiero conseguir viruta y cuando ya tenga la que quiero, me retiro y que os den por culo a todos ya para siempre y no me volvéis a ver nadie nunca más. ¿Cuánto es la que quieres? Cuando tenga una casa y dinero para vivir tranquilamente, tampoco con grandes lujos. Con un salario, pero es que eso es un rato, ¿eh? Pues para generarlo. Pues si algún día consigo esto, ya me voy a tomar por culito. Hasta ese momento seguiré... O el ictus. Están ahí las dos. Ah, vale. Esto es un poco la trampa de la hora caigo, de Arturo Valls, o sea que cuidado. Bueno, yo he ido anotando algunas cosas de las que habéis dicho para pues ya concluir y cerrar este programa. Y es, lo primero, relativiza porque no le importas tanto a nadie. Eso, si nos estás viendo, efectivamente, simplemente decirte que, bueno, pues si te dedicas a una exposición pública, privada, o estás en una empresa simplemente haciendo ese ejercicio de meritocracia para un ascenso, bueno, pues hiperraudo, hiperveloz, pues bueno, tiene que ver y depende de muchísimos factores. Eso de el éxito depende de, bueno, pues el trabajo duro y la suerte, pues no siempre es así, y mucho menos en la era hipermoderna. Se ha hablado desde el privilegio de que en muchas ocasiones, bueno, pues todos a lo mejor los presentes tenemos un trabajo en el que podemos pues hablar desde una posición, insisto, de privilegio, pero hay gente precarizadísima que dentro de tener el privilegio de trabajo, pues hay gente todavía mucho peor, que no puede ni siquiera permitirse tener esta conversación porque tiene que estar de casa en casa pues para sacar 10 euros la hora,
sin siquiera un convenio colectivo que todavía esté regularizado por parte de las instituciones. Por lo tanto, también se tiene que exigir socialmente, y dado que somos, como bien ha dicho Dani, personas interdependientes, pues unas reformas para que se regulen estas exigencias por parte pues, de las empresas, del capital o de lo que sea. Se ha hablado también de capitalizar el descanso, lo cual es gravísimo, y bueno, pues al final el resumen es consume sin ser consumido. Te lo dice la persona más claro, o sea, al final, hombre, pues si tengo que para mí no tengo. Pues si trabajo en tantos sitios también por algo será, piénsalo, querida, claro. Que no te dé FOMO, que no te dé FOMO. El auténtico éxito, cariño, es tomarte unas buenas palomitas en el Parque de las 7 Tetas, ahí de Vallecas, y eso, somos seres interdependientes. Así que, bueno, pues échate tu Canatalandia de CBD, que todavía es legal, con tus colegas, y diviértete pues viendo nuestro querido Gameplays una semanita más. Síguenos en nuestras redes sociales y gameplays@rtve para todas nuestras rtv.es, claro, pues que a ver si no va a llegar, a lo mejor es por eso que no estaban llegando, porque no estaba yo terminando la URL correctamente. Pues para todas tus reclamaciones, dudas, sugerencias, quejas, se te quiere muchísimo, querida. Cuídate, esto y sobre todo, pues esto, el Cora. Yo me voy a descansar, a tomar.